pasamos entonces a la otra escuela o la otra figura importante, que ya es entonces Pitágoras y los pitagóricos. Dentro de este mapa, del mapa que estábamos viendo, se puede ver la primera escuela jonia pertenecen a esta parte del Asia Menor, especialmente que comprende Efeso, Mileto, etcétera, y Pitágoras entonces ya nace en la isla que se encuentra también en el Asia Menor, que es la isla de Samos, pero posteriormente él realizaría un viaje a Crotona, que es donde fundaría su escuela filosófica o su escuela pitagórica, que tiene sus elementos en particular. De Pitágoras entonces hay muchos mitos al respecto de su gran, digamos, propuesta o de su gran pensamiento. Recordemos que cuando hablamos que dentro de estos filósofos hay una transición del mitos al logos, no significa entonces que haya una suplantación del pensamiento, entonces que ya el logos opera y el mitos ya no opera. No, por lo general dentro de estas primeras escuelas o de estas primeras corrientes filosóficas todavía quedan, digamos, muy presentes muchos elementos del mito como elementos todavía funcionales dentro de este pensamiento. No hay del todo todavía una ruptura con el mito, sino que hay precisamente una transición, hay una apertura al pensar el mito o a problematizar el mito bajo otros elementos racionales o bajo otros elementos problemáticos, como sería pues el logos. Por lo tanto, en Pitágoras persisten todavía muchos elementos del mito que están presentes dentro de la historia personal de Pitágoras y de los pitagóricos. Por lo que se dice pues que Pitágoras se compara, o sea, muchos de los mitos que se atribuyen, por ejemplo, a la vida de Jesús como un ser mitológico, etcétera, o los milagros que se le atribuyen a Jesús, ya se contaban dentro de las historias de Pitágoras. Referente a esto, hay un texto muy bonito de Michel Onfray que se llama El Tratado de Teología, y él hace pues como un comparativo de cómo muchas de estas figuras de la antigüedad, digamos que para sobresaltar los conocimientos o los atributos que ya tenían, digamos, en sus propios pensamientos, se le agregaban también elementos mitológicos para, digamos, ayudarlos a consolidar en su pensamiento, en las ideas que se presentaban. Y estas características de lo que estamos diciendo ya lo encontramos en Pitágoras, ¿cierto? Como que tenía el don de la ubicuidad, es decir, que se podía estar en varios lugares al mismo tiempo. También se le atribuye un milagro de la multiplicación de los peces. También se le atribuyen que Pitágoras ya conocía cuáles eran sus vidas pasadas. De esto, digamos, retomando la idea de la reencarnación, que va a tener también su propio, digamos, problema filosófico, y muchas otras, digamos, teorías fantásticas o milagrosas ya se le atribuyen a Pitágoras. En la lectura de Hegel al respecto de Pitágoras y de los pitagóricos, la verdad es que hace un ejercicio pues muy interesante en donde trata de pensar a Pitágoras, digamos, por fuera de todos estos elementos mágicos, de todos estos elementos míticos. Eso es pues siendo fiel al pensamiento filosófico, y pensar pues en Pitágoras en su elemento pues más humano, y cuál fue el aporte filosófico como tal. Bueno, los pitagóricos, digamos que frente a estas mismas cuestiones, frente a estas mismas interrogantes de la fisis, como la naturaleza, o sea, qué es la naturaleza, el por qué existen las cosas, por qué existe la naturaleza, por qué de la fisis, y también frente a la pregunta del Arge, cuál es el origen de las cosas, de dónde viene lo que existe, lo creado, etcétera. La propuesta pues, de Pitágoras es una propuesta que afirma que es el número, o sea, ya no va a ser ni en el agua, ni el infinito, ni el aire o el éter, como afirmaban los filósofos jonios, sino que es el número, este elemento de la fisis y el esencial a todas las cosas. Y digamos, algunos atribuyen en que es entonces el Pitágoras el que ya desarrolla la primera noción de concepto que se separa entonces de la naturaleza para dar una explicación. Si, como vemos bien en los filósofos jonios, al pensar el agua, al pensar el aire, el infinito, digamos, de Anaximandro queda un poco borroso, porque es un término muy confuso que todavía no logra aclararse,
pero digamos que en estas primeras intenciones de pensar el agua, en pensar el aire, como estos elementos constitutivos, estos elementos originarios de la naturaleza, ellos estaban pensando, digamos, en términos todavía muy de la experiencia y de la sensación. Digamos, podemos sentir el agua, palparlo, o el aire, podemos tener una idea a partir de los sentidos de lo que son estos fenómenos, pero Pitágoras, al proponer el número como la esencia, como el origen de todas las cosas, es el que desarrolla el primer concepto explicativo dentro del pensamiento filosófico. Y asimismo es Pitágoras también el que se determina a sí mismo no ya como sabio, sino como amigo de la filosofía. Es decir, que es en Pitágoras donde aparece entonces la primera figura del filósofo como tal. Además de que es Pitágoras el que funda la primera academia o la primera escuela, la primera institución de conocimiento, que son que sería pues la escuela pitagórica, que tiene una serie de estructuras, que tiene una serie de enseñanzas, un orden, una organización, siendo esta pues la primera institución que se conoce. Dentro de estas prácticas del mundo pitagórico y de Pitágoras se cuentan, pues hay muchas anécdotas que están recogidas dentro de los fragmentos de Pitágoras. También lo que se conservan son fragmentos de lo que se comentan acerca de sus obras. No se conocen obras, digamos, que se hayan quedado de Pitágoras, más sin embargo hay unos fragmentos, unos pequeños aforismos que se conservan como quizás de un origen pitagórico, pero esto más bien se le atribuyen son como a sus escuelas y a sus discípulos más que a la creación del mismo Pitágoras. Bueno, para Aristóteles, Aristóteles dice que para Pitágoras, dice, el número es la esencia de todas las cosas, dice, y la organización del universo en su conjunto se halla determinada por un sistema armónico de números y de relaciones entre ellos. Es decir, para los pitagóricos entonces la realidad está compuesta entonces son por números que en sus relaciones y en su sistema, digamos, de existencia, es la que es el origen de las cosas en tanto physis y en tanto arge, es decir, el origen de la existencia es un origen numérico. Con esto Pitágoras estaría creando, digamos, cuando hablamos de que Pitágoras crea el primer concepto, es que Pitágoras crea entonces la primera abstracción de la naturaleza para darle entonces una explicación conceptual. Y esa sería, digamos, un aporte fundamental para esta noción de la historia de la filosofía, ya que pues las Pitágoras y los pitagóricos constituyen este elemento pues primordial y este elemento constitutivo de lo que sería la enseñanza de la filosofía y la propia estructura. Dentro de las enseñanzas de Pitágoras también se le atribuye que es el primero que hace una distinción entre los diferentes miembros. Les voy a leer este fragmento que me parece muy importante para comprender también cómo en Pitágoras se da la primera organización, digamos, de una institución educativa, de una institución que pretende generar una serie de conocimientos y de transmitirlos, cosa que no había pasado con los filósofos, digamos, anteriores a Pitágoras. Entonces dice Hegel, los miembros de la orden pitagórica, eran sometidos a una educación especial y se establecía entre ellos una división en la que se separaban los esotéricos de los esotéricos. Los segundos estaban ya iniciados en los más altos principios de la ciencia y también en las actividades políticas, ya que los planes políticos no eran ajenos a la sociedad pitagórica. Los primeros tenían que pasar por un noviciado que duraba 5 años. Dentro de esto, que eran los exotéricos, que eran los iniciados o eran los principiantes dentro de estas enseñanzas pitagóricas, aquí es lo que se enseñaba, era lo que se conocía como los misterios pitagóricos, ¿cierto? Que eran una serie de condiciones, una serie también de enseñanzas que los consideraban también, digamos, que solo podían ser transmitidas o conocidas a partir de una serie de procedimientos.
De aquí entonces que para uno iniciarse en la orden o los conocimientos de los pitagóricos se tenía que pasar por un periodo de 5 años en donde el iniciado de los conocimientos así exotéricos tenían que guardar una ley de voto de silencio, es decir, durante 5 años solo se tenían que, digamos, destinar a escuchar las enseñanzas de los maestros de las escuelas pitagóricas y no podían, digamos, pronunciar, guardaban una especie digamos, de ley del silencio o de una orden de silencio en las cuales la escucha, en las cuales la contemplación, no solo era de los maestros, etcétera, sino, bueno, sí, la naturaleza como la primer maestra, que es un concepto también importante que surge de estas escuelas, tenía que pasar entonces por 5 años de contemplación en silencio, simplemente absorbiendo los conocimientos y las enseñanzas de los diferentes maestros y de las contemplaciones que se daban. Y ya una vez pasados estos 5 años, pasaban a ser de la orden de los esotéricos, que eran pues ya maestros que tenían una serie de conocimientos, ya tenían una formación. En Pitágoras pues se da también este proceso de la formación y por lo tanto ya tenían una potestad o tenían, digamos, una capacidad para transmitir o para comentar estos propios conocimientos dentro de los grupos pitagóricos. Sobre esto es muy interesante porque son, digamos, los pitagóricos son los que se conciben prácticamente como la primera sociedad secreta, ¿cierto? Como los pitagóricos tenían esos fundamentos del conocimiento, los pitagóricos se reunían, digamos que se cuenta aquí, se reúnen en Crotona. Una vez Pitágoras había viajado de Samos, había fundado, digamos, este primer intento de escuela o ese primer grupo de pensamiento pues, pitagórico, de pensamiento filosófico. Ya ellos se les hacían acusaciones de que parecían que fueran una organización dentro de una sociedad, es decir, ellos fueron los que forman como este primer grupo, incluso era un grupo también político, un grupo de pensamiento pues filosófico que también hacían críticas a los, pues, a los dirigentes y a la sociedad de su propio momento histórico. Por lo tanto, pues a los pitagóricos se les empezó a ver con malos ojos porque se decía que era una organización social dentro de la misma sociedad, pero que no le aportaba a la sociedad en conjunto, sino a los fines pitagóricos. Y como además influenciaban en política, influenciaban en asuntos públicos, se les empezó a ver con malos ojos. Hasta se dice pues que fueron de los primeros grupos o de las primeras sectas perseguidas porque tenían estos elementos subversivos y porque tenían también estos caracteres de iniciación, ¿cierto? Donde había que pasar por un proceso de iniciación, un proceso de conocimientos para luego poder ser, digamos, partícipes de los asuntos políticos y de los asuntos públicos. Entonces, bueno, desde esta perspectiva es que se genera, es en los pitagóricos donde se genera esta distinción, digamos que para las sociedades secretas, etcétera, va a ser muy importante esta división entre lo exotérico y lo esotérico, también la misma condición de sociedad secreta, en cuanto ellos sufren una persecución y sus conocimientos tienen que ser transmitidos, digamos, ya no dentro de las esferas públicas, como pasaba, digamos, o como lo que buscaba la filosofía tradicional, sino que se convierten en elementos pues, prohibidos o elementos más subversivos dentro de su propia escuela o dentro de su propia condición histórica.